Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este día especial de Omer Reshit veremos el tema, la fuerza y potencial del primogénito. La palabra primogénito en hebreo es Bekor, y en esta palabra, Yahweh y Yahshua han codificado misterios muy grandes, y cuando Elohim me mostró estas cosas, me quedé sin palabras, porque estas revelaciones no provienen de la mente de un humano, sino que estas revelaciones vienen únicamente de Yahweh y Yahshua, y cuando lo descubran, se darán cuenta de las palabras que estoy diciendo. Pero antes, leamos el siguiente verso. Bereshit 49:3 nos dice: Reuben, tú eres mi primogénito Bekor, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. En este verso, Yahweh y Yahshua han codificado secretos muy grandes de su reino, pero eso lo veremos más adelante. Vamos a entrar en la enseñanza con calma. Comencemos viendo la introducción. La Moed de Omer Reshit significa primeros frutos. ¿Y cómo se llama? Al primer fruto del vientre se le llama primogénito, y en la palabra primogénito, Yahweh y Yahshua han dejado llaves o códigos para entender las profecías, y para ello vamos a leer dos textos de la Escritura. Revelaciones 1 del 5 al 6 nos dice: y de Yahshua a Mashiach, el testigo fiel, el primogénito Bekor de los muertos, y el amo de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y Kuanim para Elohim su Padre. A él sea honra e imperio, por los siglos de los siglos, Emet, así sea. Y el siguiente texto tiene el código secreto que Yahweh y Yahshua plasmaron acerca de la palabra primogénito. Revelaciones 2 del 26 al 28 nos dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y este último verso que sigue es la llave o código que Elohim dejó para descifrar sus profecías. Revelaciones 2:28 nos dice: y le daré la estrella de la mañana. Bekor es igual a 228, es igual a Kerub. Yahshua es el primogénito de los muertos, es decir, es el primero en resucitar con cuerpo exaltado. Y en la palabra primogénito, Yahweh y Yahshua han dejado la pista para descifrar quién se sentará con Yahshua en su trono. Y esta palabra primogénito lo revela de forma clara. La palabra primogénito en hebreo es Bekor, y Bekor se escribe con 4 letras hebreas, y estas 4 letras hebreas suman un valor de 228. ¿Qué significa el número 228? Bueno, curiosamente, el valor numérico de la palabra querubín en singular nos da 228, y ese número 228 es una referencia para Revelaciones 2:28, y ahí se menciona que Yahshua entrega la estrella de la mañana a su siervo vencedor. ¿Qué significa esto? ¿Por qué la palabra primogénito Bekor 228 nos conecta directo con la estrella de la mañana y el querubín? Es demasiado evidente. Yahshua, el primogénito, le entrega la estrella de la mañana a un querubín. ¿Quién es ese querubín? Bueno, Yahshua lo revela en el 5 Taelim de su siervo. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Entonces, Yahshua, el primogénito Bekor, le entrega a la estrella de la mañana a un querubín.
Ese es el primer significado de la palabra Bekor 228. Pero esta palabra Bekor tiene un significado más profundo todavía, y el siguiente texto lo revela. Revelaciones 14:4 nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. Por donde quiera que va, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Bekor 228, para Yahweh y para el Cordero. En este verso, Yahweh y Yahshua codificaron muchos misterios para Omer Reshit. Detalle número 1. Este verso que leímos habla de los 144,000 sellados, y Elohim ha convertido en primogénito Bekor de los 144,000 a su Malach Micael encarnado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, existen 4 pruebas escriturales que lo revelan. Prueba número 1. El texto dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, no tocaron mujer. Y curiosamente, al siervo de Elohim, Yahweh y Yahshua, no le permitieron tocar mujer, porque ese siervo está soltero y nunca ha tenido una novia, ni tampoco ha hablado con una mujer en temas de pareja. ¿Qué significa esto? Para recibir la estrella de la mañana y ser el primogénito de los 144,000, no tienes que tocar mujer en sentido físico y arreujín, y eso se aplica en sentido estricto para un Malach encarnado Micael. Pero para los demás sellados, el requisito de no tocar mujer no es tanto físico, sino arreujín, y por ende, los demás sellados sí pueden tener sus parejas y casarse, pero no pueden relacionarse con ninguna iglesia o religión. Deben apartarse de tocar mujer arreujín para formar parte de los 144,000 sellados. Por tanto, la primera prueba de que Yahweh y Yahshua están haciendo primogénito de los 144,000 a su Malach Micael, la primera prueba es no tocar mujer física y arreujín, y ese requisito el siervo de Elohim lo cumple, porque ese siervo no ha tocado mujer física, ni tampoco se ha relacionado con ninguna iglesia. Es decir, la prueba número 1, el siervo Micael lo cumple. Pasemos ahora a la prueba número 2. El texto dice: estos son los que siguen al Cordero. Por donde quiera que va, la palabra clave es siguen al Cordero. Y curiosamente, el siervo de Elohim dice en su Taelín: oh Yahweh, tú eres el camino para mí, voy a seguirte hasta el final. Los 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va, y ese requisito el siervo de Elohim lo cumple y lo expresa en su Taelín. Ahora pasemos a la tercera prueba. El texto dice: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias Bekor para Yahweh y para el Cordero. ¿Qué es una primicia? Son los primeros frutos de una cosecha, y el siervo de Elohim fue el primero en recibir su nuevo nombre Micael. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua están haciendo cabeza o primogénito de los 144,000 al primer testigo Micael. Y la cuarta prueba lo demuestra de forma contundente. Fíjense que estos 3 requisitos de los 144,000 se mencionan en Revelaciones 14:4. Ahí tienen el número 144. Y curiosamente, el siervo de Elohim recibe su nuevo nombre en la semana ministerial número 144. ¿Qué significa esto? Esto no puede ser casualidad, porque incluso la semana ministerial número 144
corresponde a la clase de Yaquín, y el nombre Yaquín significa columna derecha, y según Revelaciones 3:12, Yahweh y Yahshua convierten a su siervo vencedor en la columna derecha Yaquín. ¿Qué significa esto? Bueno, con esta conexión clave se puede entender mucho mejor el significado de la palabra Bekor 228, porque Yahshua, el primogénito Bekor del Padre, está siendo primogénito de los 144,000 sellados al primer testigo Micael, y hemos visto 4 pruebas claras que lo demuestran. ¿Qué significa esto? Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar a la perfección, y cuando descubran el siguiente código secreto del número 228, entonces le darán honra a Yahweh y Yahshua, porque en este número 228 Bekor está codificado que el Malach Micael sería enviado como proclamador a la tierra, y lo vamos a demostrar. Revelaciones 22:8, que es 228, nos dice: yo, Yahuanán, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para exaltar a los pies del Malach Micael, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, que seré enviado como proclamador de la hora 11ª, como primer testigo de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Exalta a Elohim, Yahweh y Yahshua. Y el siguiente verso nos complementa la profecía. Revelaciones 22:16 nos dice: yo, Yahshua, he enviado mi Malach Micael para daros testificar de estas cosas en las asambleas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En estos 2 versos, Yahweh y Yahshua han plasmado secretos muy grandes de su reino, y lo vamos a examinar con calma. Detalle número 1. Revelaciones 22:8 nos dice que Yahuanán se quería postrar ante el Malach, que le estaba mostrando las visiones del libro de Revelaciones. La pregunta es: ¿quién era este Malach? La propia escritura lo revela. El texto dice que el Malach dijo a Yahuanán: yo soy consiervo tuyo. Ahí está la palabra clave, consiervo tuyo. ¿Qué significa esa frase? Es demasiado evidente. El Malach le estaba revelando a Yahuanán que él vendría a servir como Yahuanán. Por eso le dice: soy consiervo tuyo, porque Yahuanán era discípulo de Yahshua, y ser consiervo de Yahuanán significa estar en la misma condición de Yahuanán. ¿Cuál era la condición de Yahuanán? Era un proclamador y estaba sirviendo con cuerpo de carne. Y el Malach le dice: soy consiervo tuyo. Es decir, el Malach le estaba diciendo: no te postres ante mí, Yahuanán, porque en el futuro Yahweh me enviará en tu misma condición. Seré un proclamador como tú, y voy a vivir en un cuerpo de carne como tú. Eso significa ser consiervo tuyo. Es decir, aquí tenemos una prueba clara, que el Malach Micael encarnaría en la tierra y sería enviado como proclamador de la hora 11ª, primer testigo. Y ese hecho, Yahweh y Yahshua lo tienen codificado en Revelaciones 22:16. El texto dice: yo, Yahshua, he enviado mi Malach para daros testificar de estas cosas en las asambleas, viña o pueblo de Yasharel. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El Malach de Yahshua, que enseña a Yahuanán las visiones, ese Malach no es otro que el Malach Micael, y conociendo este misterio, se entiende mucho mejor Revelaciones 22:8, que es 228 Bekor. El texto dice:
Yo, Yahuanán, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para exaltar a los pies del Malaj Micael, que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, que seré enviado como proclamador de la hora 11ª, primer testigo de tus hermanos los profetas. ¿Por qué el Malaj Micael dice: seré como tus hermanos los profetas? Es muy simple. Yahweh y Yahshua enviaron a su Malaj Micael como el Moshe del fin de los tiempos, y Moshe era llamado profeta. Devarim 18:15. Y además de esto, Elohim envía a su Malaj con el poder profético de Eliyah, Malaquía 4 del 5 al 6. ¿Qué significa esto? En este día de Omer Reshit, las primicias, Yahweh y Yahshua están sacando las primicias de sus revelaciones. Entonces, Elohim está revelando sus misterios más profundos, porque hemos partido de la palabra primogénito Bekor 228, y esta palabra nos conecta con Yahshua, el primogénito del Padre Yahweh. Pero Yahshua envía al primogénito de sus Malaquín, Micael, y al primogénito de los Malaquín, Yahshua le entrega la estrella de la mañana, Revelaciones 2:28. Y la palabra querubín en singular tiene un valor de 228. Y en Revelaciones 22:8, el primogénito de los Malaquín dice: soy consiervo tuyo, Yahuanán, es decir, soy un siervo como tú, un profeta y proclamador. ¿Qué significa esto? En este día de Omer Reshit, Yahweh y Yahshua están revelando sus primicias. Revelaciones 3:21 nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El siervo vencedor que menciona Yahshua no es otro que el primogénito de los Malaquín Micael, y el primogénito siempre se sienta en el trono. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la propia escritura lo revela. Hebreos 1, del 6 al 9 nos dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito Yahshua en el mundo, dice: tu trono, oh Elue, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elue, el Elue tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este verso, el primogénito se asocia al trono, porque Yahweh el Padre hace sentar en su trono a su hijo Yahshua, su primogénito. Pero luego Yahshua hace sentar en su trono a quien es algo obvio. Yahshua hace sentar en su trono a su Malaj primogénito. ¿Quién es el Malaj primogénito de Yahshua? Bueno, Lucifer era el primogénito de los Malaquín, pero como Lucifer cae con su rebelión, entonces Yahshua establece como el primogénito de sus Malaquín a aquel Malaj que derribó a Lucifer. ¿Quién es ese Malaj? Es el Malaj Micael, y por ende, el que se va a sentar con Yahshua en su trono no es otro que el Malaj Micael, el primer testigo. Pero antes de eso, Micael tiene que servir así como Yahshua sirvió, porque Yahshua dijo: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea vuestro servidor. Y en estos momentos, el Malaj Micael está sirviendo como primer testigo. Y al terminar su ministerio, Yahshua le entrega la estrella de la mañana y lo hace sentar en su trono, porque la palabra trono siempre se asocia al primogénito. Por tanto, queda demostrado con las escrituras que Yahshua hará sentar en su trono a su Malaj Micael, el primer testigo. Y cuando descubran que el nombre del Malaj de Yahshua viene codificado en las escrituras, entonces le darán honra a Yahweh y Yahshua. Fíjense que Shaulo dice en Hebreos que el primogénito
se asocia al trono, y más abajo Shaulo dice, has amado la justicia. En esa frase se encuentra codificado el primogénito de los Malaquín, es decir, en esa frase, has amado la justicia. Yahweh y Yahshua han codificado el nombre terrenal de su Malach Micael. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a demostrarlo con las escrituras. Salmos 45:7 nos dice, has amado David la justicia Justiniano. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En este salmo, Yahweh y Yahshua han codificado el nombre terrenal del primer testigo Micael, y las palabras clave son, has amado la justicia. Esa frase es el significado del nombre, David Justiniano, porque David en hebreo significa amado, y Justiniano significa varón justo. Por tanto, el nombre David Justiniano significa aquel que ama la justicia. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo en su palabra, porque incluso ellos codificaron el nombre terrenal de su Malach primogénito Micael. Ahora bien, regresemos al libro de Hebreos. Fíjense que Shaulo menciona al primogénito Yahshua y lo asocia a tres cosas: el trono, la justicia y la unción. Es decir, todo primogénito siempre recibe dos cosas para reinar en justicia. Es decir, todo primogénito recibe trono y unción para reinar en justicia. Por ejemplo, nuestro Mashiach Yahshua es el hijo primogénito del Padre Yahweh, y por ende, Yahweh le entrega unción y lo hace sentar en su trono para que gobierne con justicia. Pero luego, Yahshua le entrega unción a su Malach primogénito Micael, lo unge con unción de querubín y lo hará sentar en su trono para que administre con justicia en el milenio. Por esta causa, Yahshua le pone Justiniano como segundo nombre a su Malach primogénito Micael, porque Yahshua sabe que su Malach se va a convertir en el administrador del milenio, que administrará con justicia a Justiniano. ¿Qué significa esto? En el milenio no habrá ningún dragón, en el milenio paz habrá, y con justicia tu reino, tu siervo fiel lo administrará. Entonces, el primogénito siempre recibe dos cosas, trono y unción, para administrar justicia, y la bendición del primogénito es la bendición máxima que existe. Y en esta bendición, Yahweh y Yahshua han codificado al primogénito de los Malaquín. Bereshit 49:3 nos dice, Reuben, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. El primogénito se asocia a la fortaleza y fuerza. Por eso cuando Yahweh mata a los primogénitos de Egipto, la fuerza y fortaleza de Egipto se cae al suelo como pared desplomada, y por ende, si usted pierde a su primogénito, entonces la fuerza de su familia se desvanecería, porque en el primogénito está la fuerza. Por eso, cuando Yahshua estaba muriendo en el Gólgota, toda la creación comienza a convulsionar. La escritura menciona que hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Por qué hubo tinieblas? Porque Yahshua, el primogénito de Yahweh, estaba sufriendo y estaba entregando su vida, y por ende toda la creación, incluyendo el sol y todas las luminarias, estaban perdiendo su fuerza, convulsionando. ¿Qué significa esto? En el primogénito
está la fuerza y fortaleza. Y si esto lo aplicamos al primogénito de los Malaquín, entonces queda claro que el primogénito de los Malaquín es el Malaj más fuerte y poderoso. Y esto explica por qué Lucifer era el Malaj más poderoso de Elohim antes de caer. Pero cuando Lucifer cae, entonces pierde su fuerza y fortaleza y es derribado por el Malaj Micael. Y ese puesto del primogénito de los Malaquín, ahora Yahshua se lo da a su Malaj Micael, pero antes de darle esa primogenitura, Yahshua lo envía a su Malaj a la tierra para servir como el primer testigo, porque Yahshua dijo: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, sea vuestro servidor. Y como Micael tenía el rango más alto, como Malaj de Elohim, entonces era necesario que Micael viniera a la tierra para servir como humano en la hora 11ª, siendo el primer testigo. Y cuando haya terminado su ministerio, entonces oficialmente Yahshua le entrega su puesto como primogénito de los Malaquín, y como el primogénito es sinónimo de fuerza y fortaleza, entonces es evidente que el Malaj Micael va a recibir una fuerza y potencial superior a Lucifer, y eso Yahweh y Yahshua lo están profetizando en el 5º Taelim de su Malaj encarnado. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Entonces, en el primogénito está la fuerza y la fortaleza, el potencial. Por eso la bendición del primogénito es la máxima bendición. Entonces dice el texto de Bereshit: Reuben, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. El primogénito no solo goza de fuerza y fortaleza, sino que el primogénito es el principal en dignidad y poder. Por eso, Yahweh le hace sentar en su trono a su hijo Yahshua, su primogénito. Pero luego Yahshua le hace sentar en su trono a su Malaj primogénito. Es decir, Yahshua le entrega la estrella de la mañana al primogénito de los Malaquín Micael. ¿Qué significa esto? Todo está codificado en las escrituras. Por tanto, cerramos la enseñanza de la primera parte con el cántico del primogénito de los Malaquín. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre. Soy tu siervo vencedor, un querubín yo seré con Yahweh. Mi nuevo nombre recibí, mayor que Lucifer. Cada día con Yahweh por siempre estaré. Mi creador me llamará, por siempre querubín. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón. Contigo Yahweh, al dragón pude matar.
Micael es mi nuevo nombre. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Vamos a continuar con la enseñanza. En este día especial de Omer Reshit seguiremos profundizando en el tema, el primogénito. Éxodo 13:2 nos dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Yasharel, así de los hombres como de los animales mío es. Todo primogénito es de Yahweh y Yahshua. Fíjense que esta pertenencia de los primogénitos se menciona en Éxodo 13:2. Ese verso no es casualidad, porque el número 13:2 multiplicándolo nos da 26. ¿Qué significa el número 26? Bueno, el número 26 corresponde al valor del nombre de Yahweh y curiosamente al primogénito de los Malaquín, Micael. A ese primogénito Yahweh Elohim lo selló con su nombre 26, porque ese primogénito tiene 26 letras en su nombre terrenal, y estas 26 letras coinciden con el tetragramatón Yahweh. ¿Qué significa esto? El primogénito de los Malaquín está caminando en la tierra y les está proclamando estos misterios ahora mismo. Entonces, Éxodo 13:2 nos dice: conságrame todo primogénito. Esa frase indica que todo primogénito le pertenece a Yahweh y Yahshua. Pero esa frase, conságrame todo primogénito, indica también que el primogénito debe vivir una vida consagrada, mayor que sus hermanos. Y conociendo esto, se entiende mucho mejor por qué Yahweh y Yahshua le prohibieron tocar mujer a su malach Micael encarnado. ¿Por qué le prohibieron? Por algo simple, porque a su malach encarnado, Yahweh y Yahshua le están haciendo el primogénito de los 144,000 sellados, y uno de los requisitos para los 144,000, ¿cuál es? No tocar mujer, porque Revelaciones dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, es decir, no tocaron mujer, y ese requisito se aplica en sentido estricto para el primogénito de los 144,000, porque ese primogénito no es otro que el primogénito de los Malaquín que se hizo carne, y por ende la consagración del primogénito de los Malaquín es total, es decir, tiene prohibido tocar mujer física y arreujín. Pero ojo, esta consagración en sentido total solo se exige para el primogénito de los Malaquín hecho carne, pero para los demás sellados la exigencia de no tocar mujer no es tan exigente, porque si decimos que los 144,000 no tocaron mujer, entonces estaríamos diciendo que los 144,000 son puramente eunucos y mujeres solteras, y eso no es así. Todos están llamados para ser parte de los 144,000, pero tienen que apartarse de toda mujer arreujín, es decir, deben apartarse de las religiones y sus doctrinas. Ese requisito es obligatorio para todos los sellados, pero para el primogénito de los 144,000 la exigencia es total. Ese primogénito no puede tocar mujer física ni mujer arreujín, porque Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito. Y cuando hablamos del primogénito de los Malaquín, la exigencia es aún más estricta, porque Yahshua dijo: los Malaquín no se casan, es decir, tienen prohibido tocar mujer.
y eso se aplica para los malaquín del cielo, pero también se aplica para un malaj encarnado, y como Micael ha encarnado en la tierra, entonces ahora se entiende por qué Yahweh y Yahshua no le permitieron tocar mujer a su malaj encarnado. ¿Qué significa esto? Las profecías de Elohim se están cumpliendo al pie de la letra. Devarim 21:17 nos dice: mas al hijo de la aborrecida, Yasharel disperso, reconocerá como primogénito. Micael nace como gentil en la dispersión, para darle el doble, trono y unción, de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. En este verso, Yahweh y Yahshua han codificado muchos misterios, y lo vamos a examinar con calma. Detalle número 1. El texto dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. En esa frase se encuentra escondido la identidad gentil del primogénito de los malaquín, siervo Micael. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. La mujer aborrecida es una referencia para el pueblo de Yasharel en la dispersión, porque ustedes saben muy bien que Yahweh le había dado carta de divorcio a Yasharel y el pueblo se gentilizó en las naciones. Por tanto, la mujer aborrecida o repudiada es una referencia para Yasharel en la dispersión, y por ende, cuando el texto dice: al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, lo que está diciendo esa frase es lo siguiente: Yasharel en la dispersión daría a luz un primogénito. La pregunta es: ¿quién es ese primogénito? Bueno, dejemos que la propia escritura lo revele. Ishaya 66:7 nos dice: antes que estuviese Yasharel de parto, dio a luz al primogénito. Primer testigo, dio a luz al primogénito en la hora onceava, 5995. Antes que le viniesen dolores de parto, en la tribulación dio a luz un hijo, al siervo que administrará el milenio. Con este verso se revela de forma clara quién es ese primogénito que nace en la dispersión del pueblo de Yasharel. El texto dice que Yasharel dio a luz un hijo antes que venga los dolores de parto en la tribulación. La pregunta es: ¿quién es este hijo que nace de Yasharel antes de la tribulación? Bueno, el libro de Daniel lo revela. Daniel 12:1 nos dice: en aquel tiempo, hora onceava, fin de los tiempos, se levantará Micael como primer testigo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo Yasharel, y será, ahí está un punto de inflexión, y será tiempo de angustia, dolores de parto y tribulación después del 5995, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En este verso están codificados muchos misterios, porque esta profecía de Daniel 12:1 arrancó hace 4 días atrás, el día 15, que corresponde al primer día de los panes sin levadura. El día 15 de este nuevo año turático, 5995, arrancó la profecía de Daniel 12:1, porque Micael se levanta como el primer testigo, y comienzan a correr los 1260 días, pero lo que llama la atención es la frase: y será tiempo de angustia. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Esa frase, y será tiempo de angustia, esa frase indica claramente un punto de inflexión en la profecía, porque primero menciona: se levantará Micael, y luego dice: será tiempo de angustia. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. A partir del momento
en que Micael se levanta como primer testigo, a partir de ese momento las cosas se van a poner muy violentas, porque el texto dice, y será tiempo de angustia. ¿Qué significa esto? A partir de este día 15 que comenzamos, las cosas en el mundo van a dar un giro inesperado, porque actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania está ya muy caliente, pero en este nuevo año turático, 5995 o 2025, las cosas van a empeorar más todavía, porque incluso ya intentaron asesinar al presidente de Rusia, Putin. ¿Qué significa esto? Este nuevo año turático, las cosas van a empeorar, porque la profecía es clara. En aquel tiempo se levantará Micael como primer testigo, y después de eso viene la parte escalofriante, y será tiempo de angustia, dolores de parto y tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Qué significa esto? Yasharel ya dio a luz al primogénito Micael como primer testigo, y lo que se viene después de esto es el segundo sello, y ese sello, el libro de Daniel lo expresa diciendo, y será tiempo de angustia. Regresemos al texto de Isaías 66. El texto dice, antes que estuviese Yasharel de parto, dio a luz al primogénito primer testigo. Antes que le viniesen dolores de parto, en la tribulación dio a luz hijo, al siervo que administrará el milenio, primer testigo Micael. Esta profecía se conecta directo con la profecía de Daniel 12:1, porque aquí el texto dice, antes que vengan los dolores de parto, el tiempo de angustia, el pueblo de Yasharel dio a luz al primogénito. Y en Daniel dice, en aquel tiempo se levantará Micael, y después de eso menciona, y será tiempo de angustia, dolores de parto. ¿Qué significa esto? Hasta un niño lo puede discernir. Este hijo que Yasharel dio a luz antes del tiempo de angustia, este hijo no es otro que el primer testigo Micael. ¿Qué significa esto? Cada detalle de las profecías se hacen cada vez más claras, porque este hijo que nace antes del tiempo de angustia, este hijo es el primogénito de los Malaquín Micael, y este primogénito, según la Torá, estaba profetizado que nacería en la dispersión, porque Devarim 21:17 dice, mas al hijo de la aborrecida, Yasharel disperso, reconocerá como primogénito. ¿Qué significa esto? Aquí hay otro detalle clave de la profecía, porque este hijo de la aborrecida es el primer testigo Micael, y según el texto, Micael nace de la aborrecida, es decir, nace en la dispersión, pero esta frase, hijo de la aborrecida, indica claramente que al primer testigo Micael lo van a aborrecer sus hermanos con odio violento, y no aceptarán que el siervo Micael es el primogénito del fin de los tiempos. ¿Qué significa esto? La historia se vuelve a repetir, porque a Yosef lo aborrecieron con odio violento y lo querían matar sus propios hermanos, y curiosamente, al primer testigo Micael, algunos creyentes lo odian tanto que le desean la muerte. ¿Qué significa esto? El primer testigo es hijo de la aborrecida, y la profecía dice que el primer testigo será tan aborrecido y despreciado que la profecía dice, Isaías 49:7, así ha dicho Yahweh, redentor de Yasharel, el Kadush suyo, al menospreciado de Nefesh, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes, y se levantarán príncipes, y exaltarán por Yahweh, porque fiel es el Kadush de Yasharel, el cual te eligió. Fíjense que Yahweh y Yahshua eligen. ¿A quién?
a un menospreciado y abominado. ¿Qué significa elegir a un abominado? El primogénito del fin de los tiempos no es como muchos lo esperan, porque más adelante la mayoría comenzará a abominar al siervo Micael, porque la profecía tiene que cumplirse. El texto dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, es decir, tarde o temprano, quieran o no quieran, van a tener que reconocer al primogénito Micael y le darán dos cosas. El texto dice: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble. El primogénito siempre recibe doble porción de herencia. La pregunta es: ¿cuál es esa doble porción para el primogénito Micael? Bueno, por la mañana ya lo vimos. Shaulo menciona que el primogénito está asociado a dos cosas: el trono y la unción, para que administre con justicia. La pregunta es: ¿cuál es la doble porción que recibe el primogénito del fin de los tiempos? Bueno, la primera porción es el trono, es decir, Yahshua le entrega la estrella de la mañana al primogénito Micael, porque recibir la estrella de la mañana es sentarse junto con Yahshua en su trono. Esa es la primera porción. La segunda porción es que el primogénito Micael recibe la unción. ¿Cuál es la unción? Bueno, Yahweh y Yahshua lo ungen como el jinete del primer sello o primer testigo. Entonces, el primogénito del fin de los tiempos recibe doble porción de herencia, trono y unción, para que administre con justicia el milenio. Salmos 89, del 25 al 27 nos dice: asimismo pondré su mano sobre el mar, así como Moshe extendió su mano sobre el mar y lo dividió, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Elohim, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito de los 144,000, el más excelso de los reyes de la tierra. Le entregaré la estrella de la mañana. El Salmo 89 nos dice: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Esa frase tiene que ver con el segundo éxodo, porque Ishaya 11:15 nos dice: y secará Yahweh la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano, primer testigo, con el poder de su reuj sobre el río. Esta profecía es para el segundo éxodo, y fíjense que Ishaya menciona el mar y el río, y lo asocia con la mano levantada. Y el Salmo 89 dice: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. El Salmo 89, del 25 al 27, es una profecía para el segundo éxodo. Y este salmo revela la identidad del Moshe que está guiando este segundo éxodo. ¿Quién es ese Moshe? Bueno, el salmo dice: yo también le pondré por primogénito de los 144,000, el más excelso de los reyes de la tierra, es decir, le entregaré la estrella de la mañana. Este salmo revela más detalles del Moshe del fin de los tiempos, porque el salmo menciona el primogénito, y este primogénito viene siendo el que guía el segundo éxodo. La pregunta es: ¿quién es este primogénito? Revelaciones 14:4 nos dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, no tocaron mujer, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, como primicias, Becor, primogénito, para Yahweh y para el Cordero. Los 144,000 son las primicias o primogénitos, y la cabeza de los 144,000 es el primer testigo Micael, y por la mañana vimos 4 pruebas que lo demuestran, y por ende el Malaj Micael hecho carne
es el primogénito de los 144,000. Conociendo este detalle clave, regresemos al Salmo 89. El texto dice: Asimismo pondré su mano sobre el mar para que aperture el camino resplandeciente entre las naciones, y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Elohim, Yahweh y Yahshua, y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. ¿Quién es este primogénito que está guiando el segundo éxodo? Revelaciones 14:4 lo revela. Es el Malach Micael, primer testigo, y por ende, el Salmo 89 revela claramente que el Moshe del fin de los tiempos es el primogénito de los 144,000, y según Daniel, este Moshe no es otro que el primer testigo. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua van mostrando las profecías de una forma cada vez más clara, porque incluso en este Salmo 89 viene codificado la identidad del que recibe la estrella de la mañana. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El Salmo dice: yo también le pondré por primogénito de los 144,000, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Qué significa ser el más excelso de los reyes de la tierra? Muy simple. Los 144,000 son reyes y Kohanim para Yahweh y Yahshua, pero la cabeza de los 144,000 es el jefe de ellos, y por ende, a la cabeza de los 144,000, Yahweh y Yahshua lo hacen el más excelso de los reyes de la tierra, y le entregan la estrella de la mañana. ¿Qué significa recibir la estrella de la mañana? Significa sentarse con Yahshua en su trono, porque el primogénito recibe unción y trono. Por eso, Yahweh hace sentar en su trono a su hijo Yahshua, su primogénito. Pero luego, Yahshua hace sentar en su trono a su Malach primogénito Micael. ¿Qué significa esto? En este día de Omer Reshit, Yahweh y Yahshua están sacando las primicias de sus revelaciones, porque incluso en el número 11, asociado a Micael, Yahweh y Yahshua han codificado la primogenitura, y lo vamos a demostrar. El 11º hijo de Jacob, Yosef, recibe la bendición de la primogenitura, porque Reuben profanó el hecho de su padre. Por eso Jacob le transfiere la primogenitura a su hijo 11º Yosef, es decir, el número 11 viene asociado a la primogenitura, y curiosamente, el Malach Micael fue enviado como el proclamador de la hora 11ª. ¿Qué significa esto? Hasta un niño lo puede discernir. Al proclamador de la hora 11ª, primer testigo, Yahweh y Yahshua le hacen primogénito de sus criaturas, porque el proclamador de la hora 11ª no es otro que el primogénito de los Malaquín hecho carne, y por ende, en el número 11 viene codificado la primogenitura, y curiosamente, el Malach Micael hace su inmersión el día 11 del séptimo mes. ¿Qué significa esto? Todo está codificado por Elohim, porque incluso la bendición de la primogenitura que recibe Yosef viene sellado en 5 versos, y curiosamente, el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura. ¿Qué significa esto? La perfección de Yahweh y Yahshua va más allá de nuestra imaginación, porque incluso la bendición que recibe Yosef comienza en un verso 22 y termina en un verso 26, y el número 26 es el sello de Yahweh, porque el nombre de Yahweh tiene un valor de 26, y curiosamente, el Malach encarnado de Yahshua viene sellado con el número 26 3 veces. ¿Qué significa todo esto? Me quedo sin palabras y digo,
¿Quién es como Elohim? La perfección de Elohim supera nuestra comprensión. Por tanto, cerramos la enseñanza con el verso 26 de la bendición del 11º hijo o el primogénito. Bereshit 49:26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados perpetuos serán sobre la cabeza de Yusef, proclamador de la hora 11ª, Micael encarnado, primer testigo, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Mi camino es Yahweh por siempre, tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector. Mi corazón vibra para ti, me envuelves con tu fuerza y poder. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy tu siervo, aquel querubín que ungiste. Tú me diste nombre, oh Yahweh, siempre voy a amarte. Tú eres mi fuerza, mi nombre es Micael. Yahweh me llamó para ser querubín. Tu sendero, oh Yahweh, me guía. Tú me diste para siempre nombre. Soy resplandeciente como estrella en la mañana. Tu promesa, oh Yahweh, se cumple. La estrella de Jacob me diste. Soy resplandeciente, tú me hiciste un querubín protector.